Continuamos con la segunda parte del recurso titulado Código de Normas y Procedimientos Tributarios a cargo de la señora Maribel Núñez Barbosa, funcionaria de la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Un gusto saludarles. Este tema que vamos a compartir hoy con ustedes es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es dentro de la legislación tributaria la norma que define una serie de conceptos y además reglamenta todo lo que es las sanciones, el tema de las sanciones y los procesos de auditoría, procesos de control. Aquí vamos a tomar un poco el concepto de jerarquía de la norma. Las jerarquías de la norma se describen en primer término la Constitución, en segundo los tratados internacionales, luego en un tercer puesto de esta pirámide vienen las leyes y posteriormente vienen los reglamentos y demás disposiciones como resoluciones, criterios institucionales, directrices. En cuanto a esta pirámide de jerarquía de la norma, sobre la Constitución podrían estar los tratados internacionales solo cuando se trate de temas de derechos humanos. Ahora, el principio de reserva de ley nos dice que solo la ley puede crear, modificar o eliminar tributos. Esto no se hace por una norma inferior. Según vimos ahí, debe ser por una ley. No se puede crear o eliminar un tributo ni una exención vía resolución, por ejemplo, o vía una directriz. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque siempre de lo que son las leyes es que emanan estas modificaciones a nivel de tributos. La relación jurídica tributaria es un vínculo jurídico que existe entre el Estado y el obligado tributario. Este vínculo jurídico involucra mucho lo que son deberes y derechos en ambas vías, o sea, no solo del obligado tributario, ¿verdad? Que tiene derechos y obligaciones, sino además el Estado para con el obligado tributario. Entonces, este vínculo jurídico, esta relación jurídica emana en este sentido, en ambas vías. En cuanto a la obligación tributaria principal y accesoria, surge entre el Estado y los obligados tributarios. Esta relación de tributos va a ser siempre entre el Estado y ¿cuál es la obligación principal del obligado tributario? Que es el pago del tributo, ese es el deber material. O sea, todo lo que tenga que ver con la erogación de dinero, esa es la obligación principal. Y lo que se denomina como obligaciones accesorias tiene que ver básicamente con el pago de intereses y sanciones. Que esta parte es la que se quiere prevenir con lo que es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que regula todo lo que es el pago de sanciones, cuando se generan, que es una infracción, y lo que se quiere es prevenir este pago de sanciones. En la parte de abajo de la presentación, ustedes pueden ver acá, voy a habilitar un punterito para que vean, aquí siempre van a encontrar la norma de referencia. Que articulado del Código de Normas y Procedimientos Tributarios va a dar el soporte legal al contenido de la diapositiva. Sí, hecha esta aclaración, vamos a continuar. Otro concepto, dentro de los conceptos que se definen acá en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios es el hecho generador. ¿Cuándo se da el hecho generador? Que es el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, en lo que es el impuesto a las utilidades o sobre las utilidades, es cuando un profesional, por ejemplo, ya inicia su actividad, termina sus estudios, va a iniciar su actividad de forma independiente, va a prestar sus servicios como abogado, como contador, como educador. En el caso, por ejemplo, del impuesto sobre el valor agregado, que si bien es cierto, siempre tiene que pagar el impuesto sobre las utilidades, también deben pagarse el IVA y es el ejemplo que ponemos acá es cuando se tiene un supermercado, bien sea una tienda, igual los servicios profesionales deben pagar IVA. Entonces, cuando se desarrolla aquella actividad que da origen al tributo. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación tributaria? Aquello que vimos en la relación jurídica tributaria, ese vínculo entre Estado y obligado tributario. Bueno, el Estado es el sujeto activo por excelencia.
es a quién va a ser objeto de los ingresos, o sea, de lo que el obligado tributario pague. Es el acreedor cuando se da la obligación tributaria, cuando se genera ese hecho generador, valga la redundancia, entonces el Estado es el que percibe esos tributos. Y el obligado tributario es la persona que debe pagar el tributo. Ese es el sujeto pasivo de la obligación. Entonces, sujeto activo por excelencia el Estado, sujeto pasivo sobre quien recae la obligación de pagar el tributo. Bueno, aquí ya vimos sobre quién el obligado tributario se verifica el hecho generador y el sujeto pasivo, el Estado. El obligado tributario puede ser una persona natural, que esté bien, puede ser una persona nacional o puede ser una persona extranjera. En cuanto a las personas jurídicas, todo lo que son sociedades anónimas de responsabilidad limitada, todo lo que establece el Código de Comercio en la definición de personas jurídicas e igualmente entidades colectivas. Estas pueden ser los despachos de contadores o tipo de bufet de abogados. Estas son entidades colectivas que también estarían obligadas de acuerdo a la actividad que se desarrolle. ¿Cuáles son la clasificación de sus sujetos pasivos? Bueno, se clasifican cuando están obligados por deuda propia o cuando se ven obligados por deuda ajena. Cuando están obligados por deuda propia es aquella persona que va a ejercer una actividad lucrativa dentro del territorio nacional y por lo tanto se va a ver obligada a pagar determinado tipo de tributos. En cuanto al obligado por deuda ajena, es, por ejemplo, aquellos que son los responsables, o sea, la que la ley le dicta esa responsabilidad, o sea, es, por ejemplo, el representante legal de una sociedad. ¿Y quiénes más son responsables? Pues aquí vamos a ver quiénes más son responsables. En el caso de aquellos que administren por una situación de que son padres o tutores de incapaces, por ejemplo, este es el caso de jugadores de fútbol o menores que practiquen algún tipo de deporte, que reciban ingresos y por lo tanto, por su condición de menor de edad, no son obligados tributarios en primer término, sino que hay una persona que debe ser responsable ante la administración tributaria por ellos. En el caso de los representantes legales, que ya vimos, de las sociedades, los fiduciarios de los fideicomisos, los mandatarios respecto a los bienes que administren, esto es en caso de que se abra un proceso sucesorio, de que fallezca el obligado tributario, entonces el responsable va a ser aquella persona albacea de ese proceso sucesorio. Y cuando hay sociedades que se declaran en quiebra, entonces los curadores de esa sociedad declarada en quiebra van a ser los responsables ante la administración tributaria por esa deuda. Y está también la responsabilidad por adquisición. ¿Cuándo se da la responsabilidad por adquisición? En el caso de que una persona reciba una herencia y que esta herencia o una donación también venga con una deuda. Por ejemplo, reciba un terreno que tenga pendientes aquellos impuestos ante la municipalidad, los impuestos de bienes inmuebles. Y cuando igualmente se adquiere un establecimiento mercantil, se compra una sociedad y esta sociedad viene con deudas, o sea, no viene al día en las obligaciones tributarias. Entonces, aquí es donde también se da una responsabilidad por adquisición. Adquirí ese bien viene con deudas, soy responsable ante la administración tributaria, bien sea por las deudas que tenga o ya por la presentación de las diferentes obligaciones tributarias. Otro tipo de responsable es el agente de retención, que son aquellas personas que bien sea por función pública, en el caso de las entidades del Estado que deben aplicar retenciones del 2%, entonces el Estado le da esa responsabilidad a esas instituciones de practicar esa retención. O igualmente personas físicas que deban practicar, personas jurídicas físicas que deban practicar algún tipo de retención que el Estado les obligue. ¿Ah? Continuamos con otro concepto importante, muy importante, que es el domicilio fiscal, porque
aquí, bajo este concepto, es donde la administración tributaria ubica a los responsables, a los obligados tributarios, quien deban dar la cara, por así decirlo, ante la administración tributaria para recibir notificaciones para el pago de los distintos tributos. Entonces, en el caso de la persona física, ¿verdad? Una persona que se inscribe bajo su cédula de identidad ante la administración, el lugar donde tenga su residencia habitual o donde estén centralizadas sus actividades económicas. ¿Qué se pretende con esto? Que el domicilio fiscal que indique la persona, ahí deba ser donde se ha localizado un 99.9% del tiempo para efectos de que la administración tributaria le notifique alguna gestión o le comunique alguna gestión. En el caso de las personas jurídicas, es el domicilio social, siempre que en este efectivamente se centralice su actividad económica. Importante aquí, las sociedades muchas veces, los abogados crean la sociedad y demás, e indican ahí, cuando se inscribe esta persona, indican el domicilio del bufete de abogados. Entonces, aquí no se puede indicar un domicilio fiscal de un lugar donde no se esté desarrollando la actividad económica. Importante tener claro ese aspecto. En cuanto a las personas extranjeras, el domicilio fiscal que deben indicar si son una sucursal de una entidad del extranjero, pues es el establecimiento que tengan abierto acá en el país, ¿verdad? Y aplican las normas que aplican en cuanto a domicilio fiscal de residentes. Si no hay un establecimiento permanente abierto en el país, entonces el domicilio fiscal para los efectos de cualquier notificación será el del representante legal. Y a falta de dicho representante, pues el lugar donde ocurre el hecho generador, ¿verdad? Que a veces se da algún tipo de oficina donde se realizan las diferentes conexiones, ni el representante legal está en el país, ni es un establecimiento permanente abierto, pero ahí es donde entonces se debe establecer como el lugar, el domicilio fiscal para efecto de notificaciones. Otros conceptos importantes y que, ¿por qué debemos conocer todos estos conceptos? Porque en el momento en que se reciba un escrito por parte de la administración tributaria, por ejemplo, van a venir desglosados una serie de conceptos y debemos tener como la base sobre la cual nos digan, bueno, si nos hacen referencia al obligado tributario, ¿qué es el obligado tributario? Si ese documento nos hace referencia al hecho generador, ¿qué es el hecho generador? Y no necesariamente puede ser una notificación, sino también puede ser una resolución que estemos leyendo de algún tema, algo que esté regulando algún tema tributario. Entonces vienen diferentes conceptos y es importante saber qué quieren decir esos conceptos. Aquí están los medios de extinción de la obligación tributaria. ¿Cuándo se dan esos medios de extinción de la obligación tributaria? ¿Y qué es la obligación? Cuando yo tengo que pagar un impuesto. Entonces, el medio por excelencia es el pago. O sea, cuando yo tengo que ver cómo liquido esa obligación. Entonces, el pago es el cumplimiento de la prestación. O sea, si tengo una deuda de IVA, por ejemplo, y voy y pago esa deuda, ya ahí se extinguió la obligación tributaria. La compensación, que es otro medio de extinción de la deuda, es cuando el obligado tributario tiene saldos a favor o tiene créditos, se conocen como créditos a favor. Entonces, si tiene una deuda en IVA, en renta, en otro tipo de impuesto y tiene un saldo a favor generado en otra obligación, entonces en el mismo documento, en la misma declaración, donde va a autoliquidar ese impuesto, es donde anota ese crédito a favor y compensa la deuda que tiene o una parte de la deuda. Puede ser que esté presentando una declaración de IVA cuya deuda son 100,000 colones y por ahí tiene un saldo a favor que, importante, ese saldo a favor debe ser líquido y exigible. Porque la administración tributaria, cuando esa declaración entre al sistema, va a verificar que ese saldo a favor con el cual estoy compensando la deuda sea real, sea líquido y exigible. Es el término que utiliza la ley. Entonces, anota, tiene un saldo a favor por ahí de 50,000 colones y tiene una deuda de 100,000, entonces compensa 50,000 colones y solamente paga los restantes 50,000. Así es como funciona la compensación.
Si tiene un saldo a favor de $500,000, por ejemplo, y tiene una deuda de 100,000, pues utiliza 100,000 de ese $500,000 para cancelar esa deuda de 100,000. Otro concepto de extinción de deuda es la confusión. ¿Y qué es la confusión? Es cuando el sujeto activo, recordemos que el sujeto activo es el Estado, como consecuencia de la transmisión de un bien o derecho, se coloca en la situación de deudor. Esto se da mucho en el caso de expropiación de bienes. Por ejemplo, cuando se construye obra pública, se expropian bienes y esos bienes vienen con deudas, entonces el Estado no se va a convertir en deudor acreedor él mismo en esa figura, entonces se extingue la deuda. En cuanto a la condonación es cuando mediante una ley se condonan, se perdonan deudas. Hace poco se dio, creo que fue el año 2022, la condonación de lo que conocemos popularmente como marchamos de varios años. Esto se debe hacer mediante una ley, la condonación de las deudas. En el caso de intereses, multas y demás recargos se pueden condonar por medio de una resolución, según así lo disponga o lo establezca la ley que creó la amnistía, la condonación. La dación en pago es una forma igualmente de extinción de la deuda y de extinción del obligado tributario en este caso. Es cuando un obligado le dice a la administración tributaria, le cancelo esta deuda con estos bienes, con este tipo de bienes. Pero entonces ahí hay todo un avalúo, un análisis por parte de la administración tributaria. Por ejemplo, si el obligado tributario me dice, le doy este acto de cabezas de ganado, entonces la administración tributaria tiene que analizar qué hago con este acto de ganado. O sea, me es factible cancelar esa deuda con estos bienes o bien si me da como pago equipo de cómputo, un software, o sea, ahí se estudia la factibilidad y se le comunica al obligado si esa dación en pago es aceptable o no. En el caso de la novación es ahí se extingue la deuda, pero lo que se extingue es en realidad el deudor, porque la deuda se traslada a un nuevo deudor. Se sustituye un deudor por otro. Y la deuda en sí, o sea, con ese instrumento no desaparece la deuda en sí, sino que se traslada a otra persona. Este concepto es el de novación porque hay un nuevo deudor. Hay otras herramientas que brinda la administración tributaria para de alguna manera facilitar al obligado el cumplimiento de sus obligaciones, por así decirlo, son facilidades de pago. Dentro de estas facilidades de pago están el aplazamiento y los fraccionamientos. En el caso de los fraccionamientos es cuando una vez vencida mi obligación he determinado que no la pagué, no la pude pagar, entonces ahí se genera una deuda exigible, líquida exigible para la administración tributaria y se le da la oportunidad al obligado de de realizar el pago de esa deuda en pagos. Es un trámite que deben realizar ante la administración tributaria mediante una solicitud formal. Requisito de esta solicitud de fraccionamiento es que debe estar al día en lo que son los deberes formales, en lo que es la presentación de las declaraciones, no así en el pago, ¿verdad? Que es lo que está solicitando se le fraccione para hacerlo en pagos. Esa deuda no puede nacer o no se puede originar en una deuda por el pago del IVA. Esto es importante porque, ¿por qué? Más bien es la pregunta, porque el IVA es un impuesto que el agente, la persona, el obligado tributario es agente de retención. Retiene ese IVA al consumidor final, quien es el que al fin y al cabo paga ese impuesto. ¿Qué es el obligado tributario? Es mero agente de retención o recaudación de ese IVA. ¿Qué debe?
recaudar en el momento y enterar al fisco mediante la declaración respectiva. Igualmente otro tipo de retenciones, como lo vimos, retenciones en la fuente, que sean retenciones al salario, retenciones de cualquier tipo que deba ser el obligado tributario, esas no son objeto de fraccionamiento. La deuda que esté gestionando para fraccionar no puede ser, o sea, son deudas que deben ser mayores a un salario base y este concepto, bueno, ahorita lo veremos, pero anda por 462.200, ese es el monto de este año, no deben ser mayores a un salario base y además esa deuda no puede ser objeto de denuncias penales. Eso entre otros requisitos para poder solicitar el fraccionamiento. En cuanto al aplazamiento, el aplazamiento quiere decir que yo me adelanto a saber que a la fecha de vencimiento no voy a poder cancelar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, que antes de que vence esa deuda, yo debo acudir a la administración tributaria a realizar la respectiva solicitud, yo como obligado tributario debo hacerlo, la respectiva solicitud de aplazamiento y esa fecha la administración me la autoriza a pagar dentro de los 30 días siguientes, un plazo de 30 días para cancelar. En ambas facilidades de pago se debe cumplir con todos los demás requisitos, ¿verdad? Porque estos son los más generales, son los más importantes, pero hay otros que se deben cumplir ante la administración tributaria. Vamos a ver por acá lo que es la prescripción, que también es una manera de extinción de la deuda porque es cuando ya la administración, la acción por parte de la administración para cobrar esa deuda ya vence. El plazo de la prescripción es de 4 años. E igual término es para el pago del tributo y sus intereses. Ese plazo se cuenta a partir del día hábil, o sea, del primer día del mes siguiente a la fecha en que el tributo debe pagarse. Ustedes dirán, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, vamos a verlo acá con un ejemplo. Con el impuesto a las utilidades de renta, el periodo fiscal 2022 debió pagarse el 15 de marzo de este año, 2023. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a contar el término para la prescripción? Entonces, es a partir del 1 de abril del 2023, o sea, el primer día del mes siguiente a que se debió pagar el tributo o la obligación. ¿Y hasta cuánto se tiene tiempo? Tomando en consideración que son 4 años. Entonces, ahí empezamos a contar que a partir del 1 de abril del 2023 se empieza a contar el primer año y así sucesivamente, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027. Ahí estamos contando los 4 años de la prescripción. Ya a partir del 1 de abril del 2027, esa deuda estaría prescrita. ¿Se hace automáticamente? No. Debe mediar una solicitud de parte del contribuyente para la prescripción de esa deuda. No se borra de manera automática de los sistemas de la administración tributaria. Y ahora vamos a ver cuáles son algunos medios de extinción o de interrupción más bien de la prescripción. Vamos a verlos por acá. Entonces, vamos a ver esos medios de extinción, de interrupción de la prescripción. Está la notificación de la actuación fiscalizadora, porque es importante considerar que esos 4 años que nos dice la ley, en esos 4 años no pudo haber ninguna gestión ni de parte de la administración tributaria ni de parte del obligado tributario para el cobro de esa deuda o para hacerse conocedor de esa deuda. O sea, soy conocedora de que tengo una deuda, entonces ya a partir de ahí esa prescripción, esos 4 años de prescripción se interrumpe. Entonces, si la administración tributaria, por ejemplo, notifica una fiscalización, ahí ya se interrumpe esa prescripción, ese plazo de prescripción. Cuando el sujeto pasivo determine el tributo, o sea, declara, entonces ya ahí la deuda se ha cancelado y se extingue, se interrumpe la prescripción. Reconocimiento expreso por parte del deudor, que era lo que les decía. Si la administración tributaria le notifica al obligado que tiene una deuda y ese obligado dice, sí, yo sé que tengo esa deuda, pero no puedo pagar, ya ahí se interrumpió ese plazo de prescripción, con solo que reconozca
que tiene una deuda. La solicitud de que hablábamos, de fraccionamientos, eso interrumpe también el plazo de prescripción y este se empieza a contar a partir del 1 de enero del año calendario siguiente. Si se le notifica el cobro, de igual manera, cualquier solicitud o reclamo por parte del obligado tributario, por ejemplo, una notificación de cobro y que el obligado tributario haga un reclamo sobre ese monto, que ese monto no es, que es menos, que él ya pagó una parte, esas son causales de interrupción de la prescripción. Y cuando evidentemente se interpone un tipo de denuncia por delitos. Entonces, eso también es una interrupción de la prescripción. En lo que es el desarrollo de una actividad económica por parte de contribuyentes, sean estos físicos o jurídicos, al inicio de una actividad, se tienen deberes materiales y deberes formales que cumplir. El deber material es la base de la recaudación, o sea, es el dinero, ya vimos que el deber material es el pago de los impuestos y es la base de la recaudación porque es lo que llega a las arcas del Estado para cumplir con todas las necesidades que el Estado tiene para con la ciudadanía. En cuanto al deber formal, este es muy importante porque es una serie de deberes, como le llamamos, que debe cumplir el obligado, que no tienen que ver con la erogación de dinero, sino con aspectos meramente de estar en la formalidad, de estar cumpliendo con una serie de requisitos. Esta es la base del control tributario. ¿Por qué? Porque está la presentación de las declaraciones informativas, la presentación de la emisión de comprobantes, y demás deberes que debe cumplir el contribuyente. Y esto es lo que le da los insumos a la administración tributaria para ejercer las diferentes actividades de control y de fiscalización. ¿Cuáles son estos deberes formales? Entonces, dentro de los deberes formales está que al inicio de mi actividad económica debo inscribirme. Importantísimo. Y cualquier modificación que se dé en las condiciones en que indiqué a la hora de inscribirme, debo informarlas a la administración tributaria. Ahorita vamos a detallar un poquito esos temas. Y de igual manera, si dejé de realizar mi actividad económica de manera independiente, porque, por ejemplo, una persona física fue contratada como asalariada a tiempo completo y ya no va a ejercer o no tiene tiempo de ejercer su actividad económica de manera independiente, pues debe desinscribirse. Muy importante estos aspectos. Debe llevar los registros contables totalmente al día. Estos registros contables no deben legalizarse, pero en una eventual fiscalización, si no están al día, pues esto implica todos estos deberes formales, el incumplimiento o el cumplimiento fuera de plazo genera sanciones. Se deben conservar en orden estos registros contables. Todo lo que son, si son digitales, si son físicos, se deben llevar al día y en orden. Se deben presentar las respectivas declaraciones, sean estas declaraciones autoliquidativas o declaraciones informativas. Se debe facilitar las tareas a los funcionarios tributarios. O sea, si recibo una notificación para presentar determinada información, debo hacerlo en los plazos en que la administración me establezca para cumplir. Importantísimo comunicar el cambio de domicilio fiscal por la situación que vimos, ¿verdad? Es donde la administración tributaria me puede localizar para realizar alguna notificación, alguna inspección. Y acudir a la administración tributaria cuando la administración tributaria lo requiera o lo solicite. Claro, mediando siempre el debido proceso. Aquí vamos a ver un poquito lo que son las declaraciones de inscripción, modificación y desinscripción que debe realizar todo obligado tributario. Esto se hace, todo se hace de manera digital ahora, se hace mediante el registro único tributario que está en ATV. El registro tributario es un instrumento de control de la administración, o sea, es la base como lo que es lo que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones, todo este registro de cédulas y demás, así es es el registro de obligados tributarios que tiene a determinada fecha. Además, esa base sirve también para otras instituciones para efectos también de control.
Es una base de contribuyentes, declarantes, responsables y los deberes formales que involucre para cada uno de estas figuras. En el caso de, por ejemplo, los declarantes son instituciones del Estado o son aquellas sociedades, personas jurídicas, sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y demás, que no ejerzan actividad lucrativa, pero sí deben presentar una declaración. Entonces, vamos a ver aquí un poquito los conceptos de inscripción, modificación y desinscripción. La inscripción debe hacerse en el momento en que se inicia la actividad lucrativa, no a futuro. Y de hecho, cuando el contribuyente está frente a su computadora y está llenando el formulario de inscripción, cuando va a indicar la fecha de inicio de actividades, se le habilita hoy. A futuro no se le habilita ninguna fecha. Y para atrás, lo que le da la ley es un colchón, un margen de 10 días hábiles posteriores al inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inicié el 10 de abril, por ejemplo, tengo hasta el 20 de abril para realizar mi inscripción sin recargos o sin sanciones. Pero si ya inicié en enero y vengo hasta ahorita a realizar la inscripción, entonces ya ahí sí aplica una sanción. En el caso de la persona jurídica, es el representante legal y que debe hacer la inscripción o el registro de la sociedad. Si él autoriza a un tercero, pues ya esto es otro tema, pero estas son las figuras que deben mediar. La persona física se inscribe, la jurídica en el caso del representante legal o a través del representante legal. Se pueden inscribir extranjeros que realicen actividades o deben inscribirse estos extranjeros que realicen actividades lucrativas en el país, bien sea con el documento DIMEX que emite Migración y Extranjería o con un documento de identificación especial que le emite la Administración Tributaria cuando no cuenta aún con el DIMEX. El formulario es el D-140 de inscripción, el que debe llenarse. En el caso de que, como les decía anteriormente, las situaciones varíen para el obligado tributario en el caminar de su vida como contribuyente, si hay cambios en el domicilio fiscal, si es una sociedad de cambios de representante legal, si se van a realizar nuevas actividades económicas o se van a dejar de realizar la que ya se tiene y se va a realizar otra, toda esa información debe comunicarse a la Administración Tributaria si cambia de número de teléfono y demás situaciones mediante un formulario que es el de 140 de modificación de datos. Y igualmente aplica el plazo de 10 días para lo que es el representante legal y un mes en el caso de los otros cambios. Entonces, aquí es muy importante porque a veces nos inscribimos y hicimos una serie de cambios a lo largo del camino y no nos notificamos a la Administración Tributaria mediante este formulario y esto genera sanciones. Y la desinscripción para lo que es personas físicas cuando finalice su actividad económica, cuando traspase, fusione, en el caso de una empresa, esta situación se debe comunicar mediante el formulario de 140 de desinscripción y la ley da un mes contado a partir de la fecha en que cesen las actividades por cualquier situación de las que mencionamos. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Ya no se habilita para las personas jurídicas el formulario de desinscripción. Lo que se haría es una modificación si se dio una fusión, un cambio de actividades que pasó de activo a inactivo, pero las sociedades no se desinscriben, solo las personas físicas. Ya les comentaba que eso se hace en el portal de ATV, que funciona en línea, ¿verdad? Hablábamos en cuanto a declaraciones, que hay declaraciones autoliquidativas, que es para el pago de impuestos. En este país están las declaraciones que llena el obligado tributario para el pago, como son la declaración de renta, la declaración de IVA, las declaraciones del régimen de tributación simplificada.
En el caso de renta, el formulario es el D101, el que se utiliza. En el caso del IVA es el D104, el IVA, la liquidación por el régimen general. Y el D105 es la liquidación por el régimen simplificado. Aquí se autoliquidan dos sanciones, la declaración de renta y la declaración del IVA. Y en el caso de las declaraciones de retenciones en la fuente, como son los salarios, las retenciones del 2%, aquí es donde el responsable, ¿verdad? La figura responsable, o sea, que la ley le da la figura de agente de retención, debe enterar al fisco mediante varios formularios que hay en ATV las diferentes retenciones que se aplican. Importante aquí, ¿verdad? Las declaraciones autoliquidativas son aquellas mediante las cuales tenemos que presentar un formulario y autoliquidar la deuda. Eso es importante porque hay algunas deudas que la Administración Tributaria pone a disposición por medio de conectividad, ¿verdad? Que eso ya es que lo coloca para pago y podemos realizar el pago mediante nuestras Internet Banking, por ejemplo, en las ventanillas de los bancos o bien por débito en tiempo real, ¿verdad? Que son los mecanismos para pago. ¿Cuáles son las declaraciones informativas? Bueno, son aquellas en que yo no debo autoliquidar un impuesto, sino nada más deben presentarse la información de trascendencia tributaria con que se tuvo relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas. Aquí no es un requerimiento por parte de la Administración Tributaria, sino que existen plazos para la presentación de las distintas declaraciones informativas. En el caso de la de 150 es aquella que se detallan retenciones por pagos a cuenta en impuestos sobre las utilidades. Aquí se detallan lo que son las retenciones del 2% y otro tipo de retenciones como telecomunicaciones y demás. Esta la utilizan muchas instituciones del Estado por este tipo de retenciones del 2%. La 151 es donde el obligado tributario comunica las compras, ventas, pago de algunos servicios que tuvo con terceros. O sea, es meramente informativa. Y ya, si todo está respaldado en comprobantes electrónicos, un 100% respaldado, tanto compra como ventas y como cualquier pago que se haga, pues la ley indica que no se debe, o sea, no se tendría que presentar. La de 152 es cuando la persona, el obligado tributario, realiza retenciones por concepto de impuestos únicos y definitivos. ¿Quiénes serían estos? Por ejemplo, los patronos que retienen el impuesto al salario cuando corresponda o cuando hay algún tipo de retención por concepto de pensiones complementarias voluntarias. Aquí igualmente se aplica esa retención y se deben enterar toda la información en este formulario de 152. Y la 155, pues, es la que utilizan las empresas cuando realizan pagos, cuando es el IVA y realizan la retención del IVA en los pagos por concepto, cuando lo realizan con tarjetas de crédito o débito. Entonces, deben enterarlo mensualmente al fisco, estas instituciones. Importante, estas son algunas de las declaraciones informativas porque hay otras más indicadas en la normativa o establecidas en la normativa. Les decía en un inicio que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios también regula todo lo que es el apartado de sanciones cuando hay incumplimientos. Hay sanción económica, ¿verdad? Que es cuando nos cobran un monto de dinero y inclusive se da el cierre de negocio. Esto es cuando se incumplen los plazos que establece la ley para el pago, de presentación y pago. Más que todo se da mucho con infracciones, ¿verdad? Con el cumplimiento de deberes formales. Entonces, el régimen sancionatorio no es tanto si es una medida restrictiva, ¿verdad?
pero también es para motivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se aplica para aquellos obligados tributarios que no cumplen con sus obligaciones o que cumplen fuera de plazo o de manera incorrecta. Aquí lo más barato, porque eso lo vamos a ver, es cumplir. Y en el sentido de que a veces no hay impuesto que pagar, pero no cumplimos con el deber formal de la presentación de una declaración y de ahí se va a generar una deuda para el obligado tributario. Tal vez una deuda mucho mayor a que se hubiera tenido que pagar impuesto o en el caso que es más triste cuando ni siquiera se hubiera tenido que pagar impuesto y por desconocimiento no se presentó la declaración. ¿Cómo se clasifican estos ilícitos tributarios? Bueno, aquí hay dos clasificaciones. Se clasifican en infracciones y delitos. En el caso de las infracciones, la naturaleza del órgano, quien conoce dichas infracciones, es la administración tributaria. Y en el caso de lo que se consideran delitos, ya esto los conoce el Poder Judicial. La naturaleza de la sanción va desde pecuniaria, ¿verdad? Pago de dinero hasta cierre de negocios. Y por otro lado, en caso de delitos, va enfocado también a la privación de la libertad y la inhabilitación, en el caso de los servidores públicos, de ejercer como tales. En el caso de estas infracciones y sanciones se expresan, en este país se expresan bajo el concepto, para lo que es la administración tributaria, bajo el concepto de salario base. El salario base es lo que corresponde a un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial. Cada año se actualiza este salario. Cada año se da la actualización. Y para este año, entonces, el salario base, el monto está en 400, se los voy a anotar por acá, se los voy a marcar. 462.200 es el salario base que aplica para el año 2023 y que es mediante el cual se ponderan, por así decirlo, las sanciones. Ahora vamos a ver, ya vimos una serie de deberes formales que debemos cumplir y que si no los cumplimos nos generan sanciones. Entonces, ¿cuáles son esos deberes que si yo no cumplo, qué sanciones es lo que me genera? Entonces, en cuanto a la omisión de la declaración de inscripción, modificación y descripción, si no me inscribí al iniciar actividades, si no modifiqué la información en el plazo que me decía la administración, la sanción es de medio salario base por mes o fracción de mes. Este monto es 231.200, el medio salario base. Y lo que establece la ley es un máximo de 3 salarios bases, o sea, medio salario base por 6. Entonces es un monto bastante importante que anda rondando el millón y resto de colones. ¿Qué pasa si me inscribí en este mes, puede ser en marzo o en abril o en mayo, y resulta que debía haberme inscrito hace 2 años? O sea, el tope de la sanción son 3 salarios bases. Ya no va a sobrepasar de ese monto. Pero si me vengo a inscribir al tercer mes de que inicié actividades, entonces van a ser medio salario base por cada mes. Entonces van a ser 231.200. 231.100, creo que es ahí la mitad de 462.200. 231.100 por 3. En cuanto a la omisión de las declaraciones, este es el aspecto que les mencionaba, que a veces autoliquidamos una declaración de IVA o de renta y resulta que no se nos genera impuesto por pagar. Entonces pensamos que porque no tuvimos actividad un mes, porque tuvimos cerrado el negocio ese mes, entonces no se debe presentar la declaración. Este es un error frecuente en que se incurre por parte del obligado. No tengo actividad, no tengo que presentar declaración. Eso no es así. O sea, debo presentar la declaración en cero porque la administración desconoce si fue que estuve enfermo, que no pude abrir el local, que fue que tuve muchas compras y las ventas fueron muy pocas, entonces no se me generó impuesto, sino más bien un saldo a favor, entonces no presento la declaración
estos son errores que me hacen incurrir en la sanción de medio salario base. Y esto va a ser por declaración. Entonces, si por ejemplo, en el caso del IVA, omití presentar por estos conceptos 4 declaraciones en el año, entonces es medio salario base por cada una de esas declaraciones, o sea, 231.100 por cada una de ellas. En el caso de la responsabilidad de terceros, y aquí es importante la figura de los contadores, ¿verdad? Aquella persona que asesore, aconseje o preste servicios con el objetivo de alterar cuentas, de disminuir la base imponible en cualquiera de los impuestos, pues la sanción puede ir de 1 hasta 3 salarios bases. Esto según el artículo 81 bis. Aquí estamos viendo 78, 79 y ahorita es el 81 bis, que es una normativa relativamente reciente. En el caso del artículo 80, nos habla de la morosidad en el pago de tributos, está aquella que determina la administración tributaria. O sea, tengo un proceso, la administración tributaria, un proceso de fiscalización de control, determina que el tributo que debía haber pagado no era 100, sino 150. Eso me va a generar una mora por el atraso de esos 50 adicionales que no pagué en su momento. Y eso va a regir a partir del día siguiente al vencimiento de la obligación para la presentación y pago. Esta mora es 1% por cada mes o fracción de mes, esto sin superar el 20% de mora. Y en el caso del 80 bis es el mismo concepto, pero cuando yo presenté la declaración, yo obligado tributario presenté y no pagué. O sea, nada más presenté y no tenía liquidez en ese momento, entonces no pagué el impuesto. A partir del día siguiente del vencimiento para la presentación y pago, ya se me va a generar el 1% de mora por mes o fracción de mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si presenté el IVA de marzo, la declaración el 15, pero no pagué, ya el 16 de marzo, 17, 18, voy a tener ese 1% de sanción. Ya si pasé al segundo mes, van a ser un 2% y al tercero un 3% y así progresivamente hasta sumar un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tardo 24 meses en pagar esa deuda al fisco, entonces el tope va a ser el 20%. En cuanto al artículo 81, es cuando se da omisión por inexactitud. Lo que hablábamos de que hice una autoliquidación y por inexactitud no metí algunas facturas de ingresos. Además, incluí muchos gastos. O sea, hubo una inexactitud en ese monto que iba a pagar. Entonces, aquí la base de la sanción no van a ser los salarios bases, valga la redundancia, no van a ser los 462.200, sino va a ser el monto dejado de pagar, o sea, el monto que dejó de percibir la administración por una declaración omisa, inexacta o que realice una solicitud de devolución improcedente. Y esta va a aplicar a partir del día siguiente al vencimiento, igual el vencimiento de la presentación, que si se dio un proceso de fiscalización y nos están revisando las declaraciones de renta del 2020 y resulta que se determinó una inexactitud, se va a cobrar a partir del día siguiente a que esa declaración se tuvo que presentar, o sea, el 15 de marzo del 2021. Y se categorizan en leves, graves o muy graves, dependiendo del monto dejado de percibir y también dependiendo si hay algún tipo de dolo o algún tipo de, o sea, con la intención en que se dio esa situación, esa solicitud de devolución, si se determinó que francamente se hizo esa solicitud, a ver si le sacábamos, por así decirlo, como se dice popularmente, dinero a la administración, dinero al Estado, porque no es un dinero que es de una persona específica, es el dinero de todos. Entonces, si hubo ahí esa mala intención, llamémoslo de esa forma, si hubo esa mala intención, entonces ahí ese monto dejado de pagar se le va a cobrar un 50% sobre ese monto dejado de pagar en el caso de que sea leve.
Si se categoriza como grave, va a ser del monto dejado de pagar, o sea, de los 50,000 que determinó la administración, va a ser el 100% más. Y si es muy grave, va a ser sobre ese 50,000 el 150%. Cuando es catalogada como muy grave esa omisión o inexactitud o lo que sea que la administración tributaria nos determinó. En cuanto a la resistencia de las actuaciones de control, estas están normadas por el artículo 82 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esas causales, lo que se tipifica como resistencia a estas actuaciones en las actuaciones administrativas de control es no facilitar el acceso a sistemas o documentos de trascendencia que llegan los funcionarios tributarios a revisar las cuentas y dicen, no, es que se nos cayó el sistema, no, es que no tenemos la clave de acceso, no, es que no. No atender los requerimientos. O sea, se le emite un requerimiento para que presente determinada información y no se atiende ese requerimiento o se atiende en forma incorrecta o en forma parcial. La incomparecencia, ¿verdad? Cuando el obligado tributario es llamado a comparecer. E igualmente cuando se impide la entrada, o sea que los funcionarios tributarios están tocando el timbre horas y horas y no se les permite el acceso o por cualquier situación se les deniega el acceso o la permanencia o se les dificulta inclusive. ¿Cuáles son las sanciones aquí? Pues en el caso de los incisos A y D son 2 salarios bases en el caso de estas infracciones cuando el incumplimiento se dé en el plazo del primer requerimiento. ¿No? El primer requerimiento que se le hace a este obligado no cumple, entonces son 2 salarios bases de sanción. En el caso de que se dé incumplimiento de los incisos de la ALE, cuando se dé el incumplimiento dentro del plazo del segundo requerimiento. O sea, se incumplió con el plazo establecido en el segundo requerimiento, no se emitió lo solicitado por la administración, la sanción es de 3 salarios bases. Y en el caso de que se incumpla fuera del plazo del tercer requerimiento, la sanción va del 2% de los salarios brutos que se determinen en la declaración sobre las utilidades del año anterior al que se dé la sanción. Entonces, se está haciendo la revisión, se genera la sanción en el 2023, entonces se hace con base en la declaración. La sanción va a ser el 2% de los ingresos brutos del año 2022. Puede decir un contribuyente, pero yo ese año declaré en cero, no tuve ingresos, entonces no, o sea, no se puede cantar victoria. Hay un mínimo de 3 salarios bases. Bueno, declaró en cero. El mínimo es 3 salarios bases, así haya declarado en cero, o un máximo hasta de 100 salarios bases si los ingresos brutos declarados sobrepasan por un monto muy alto, digamos, entonces el tope va a ser 100 salarios bases. Esto iría, 3 salarios bases son 1.386.600 o hasta 100 salarios bases que son 46.220.000. Otras infracciones por incumplimiento de deberes formales están las que establece el artículo 83, que es el suministro de información, lo que se realiza mediante las declaraciones informativas. Este es igualmente el 2% de los ingresos brutos con un mínimo de 3 salarios bases y un máximo de 100 salarios bases. Cuando se presenta la información con registros incorrectos, una declaración informativa, una de 152, por ejemplo, que trae varios registros incorrectos, es 1% del salario base por cada registro incorrecto. Y en el caso de que no se lleven los registros contables al día, la sanción es de un salario base, o sea, 462.200. Y cuando no se suministre la información sobre el registro de transparencia y beneficiarios finales, que esta información la deben presentar las personas jurídicas, o sea, las sociedades y los fideicomisos en este caso, la sanción es igual 2% de los ingresos brutos declarados el periodo anterior, con un mínimo de 3 salarios bases y un máximo de 100 salarios bases. En cuanto a la no emisión de facturas, regulada en el artículo 85, quienes omitan entregar los comprobantes en
en el acto de compra-venta de un bien o servicio, tiene 2 salarios bases de sanción. Y si no se aceptan los medios alternativos de pago como tarjetas de crédito y débito, de ahí una denuncia, en medio de una denuncia, la sanción es de 1 salario base. En cuanto a la reincidencia, al no entregar comprobantes, o sea, facturas, realizo una venta, presto un servicio y en el acto no emito el respectivo comprobante y ya había sido denunciado, ya tenía un proceso abierto, soy reincidente, se da lugar mediante el artículo 86 a la infracción del cierre de negocios, que es por 5 días naturales. Y cuando el negocio se ha cerrado y se produce, vienen y dentro del plazo de cierre alteran, destruyen los sellos, entonces hay ruptura de sellos colocados por los representantes. Cuando se da esto por parte del negocio, la sanción es de 2 salarios bases. En cuanto a todas estas sanciones, hay algunas en que la ley les faculta una reducción en la sanción. En el caso de que subsanen el incumplimiento de manera voluntaria, inclusive a la sanción respectiva, se le hace una deducción de un 5% más. ¿Cuáles son aquellas omisiones que dan el beneficio, por así decirlo, de la reducción de sanción? Pues las establecidas en el artículo 78, que es la relacionada con los formularios de inscripción, modificación y desinscripción, la que es relacionada con la presentación de declaraciones autoliquidativas, la de 101, la de 104, las declaraciones del régimen simplificado 105, las declaraciones de retenciones, que estas están normadas en el artículo 79, y la falta, lo que es la falta de ingreso por omisión e inexactitud. Esta solo le da una deducción de la sanción, una reducción del 25%. Y en el incumplimiento en el suministro de información, que son las declaraciones informativas, también tiene reducción de sanciones. ¿Y cómo aplica esta reducción? En cuanto a la reducción de sanciones que se aplican, el caso es que si yo, contribuyente, me entero de que no presenté la declaración o me percaté más bien que resulta que en febrero, siguiendo con el ejemplo de que hubo un periodo de enfermedad y se fue a presentar la declaración del IVA de ese mes y vengo y lo recuerdo ahorita y voy y corro y presento la declaración y además autocancelo la sanción, entonces la ley de esos 231.100 me va a decir, bueno, como está haciéndolo de forma voluntaria y espontánea, sin que medie actuación de la administración, tiene un 75% de deducción. Y si además cancela la sanción, autoliquida y cancela la sanción, le damos un 5% más. Entonces ahí estamos hablando de un 80% de reducción de esos 231.100. Entonces quedaríamos como en 46.000 y un poquito más. De 231.000 a 46.000 y algo, ya es una reducción significativa. Cuando se repara el incumplimiento, pero es que resulta que ya la administración me llama y me dice, Maribel, usted tiene una omisión en la presentación de la declaración de IVA de febrero y ya ahí ese 75% ya lo perdí. Entonces, si yo voy y cancelo antes de que se me notifique el acto determinativo o la resolución sancionadora, tengo un 50% de deducción. Y si aparte autoliquido la sanción, pues serían un 55%. Si no lo hago, me llamaron y no lo hice, y me notifican la resolución sancionadora, entonces ya no tengo ni el 75 ni el 50 de deducción, solo podría optar o podría aprovechar un 25% de deducción. Igualmente, si autoliquido la sanción y cancelo la sanción, pues llegaría a un 30%. Eso para únicamente los artículos que mencionábamos en la diapositiva anterior. En cuanto al ejemplo del cálculo de sanciones administrativas, en el caso de la empresa El Buen Ciudadano,
tenemos que presentó la declaración en forma voluntaria y canceló el IVA del mes de enero hasta el 27 de febrero del 2023. Según los periodos que establece la ley, esa declaración se debió presentar y pagar el 15 de febrero del 2023. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos 200,000 se cancelaron con un atraso de 12 días, contando a partir del 16 y hasta el 27 de febrero. ¿Cómo se realiza el cálculo? Vamos a activar acá el puntero y vamos a ver que se me activó por acá. Que la sanción que establece el artículo 79, que es la omisión en la presentación de declaraciones autoliquidativas, el medio salario base de 462,200 es 231,100, que fue lo que les mencioné en las anteriores diapositivas. ¿Qué nos dice la ley? Que se tiene una reducción del 80% si autoliquida, si presenta la declaración y a la vez autoliquida la sanción, que va a ser el caso de esta empresa. Entonces, en vez de pagar los 231,100, ¿sí? En lugar de pagar estos 231,100, se va a autoliquidar y pagar solo el 20%, que son 46,220 colones. ¿Cómo se realiza el cálculo? El cálculo se realiza mediante la declaración de 116 que está en ATV de forma automática, pero para efectos ilustrativos, aquí tenemos que los 231,100 se van a multiplicar por el 80%. Y esto nos va a dar un monto de 184,880. ¿Qué le restamos a los 231,100 para el monto efectivo de pago de sanción por autoliquidar de forma voluntaria y espontánea de 46,220? En el caso de la mora, que la omisión en la presentación y pago de una declaración genera la sanción por omisión en la presentación tardía, la morosidad en el pago del tributo y además los intereses. Entonces, en el caso de la mora, por los 12 días de atraso, que es la fracción de mes, se aplica el 1%, porque aquí estamos, la sanción del 1% es por mes o fracción de mes. Como estamos dentro del primer mes, aplica entonces el 1% que se aplicaría a los 200,000 colones de impuesto pagado tarde, que son 2,000 colones. Se van a presentar entonces dos declaraciones de 116 en ATV. Una para autoliquidar la sanción por presentación tardía de 46,220 y la otra para autoliquidar los 2,000 colones de morosidad en el pago del tributo. Y a los 200,000 colones también le va a aplicar el monto de los intereses de forma automática. En ATV, o sea, en conectividad, si esta persona ingresó a cancelarlo, iba a ser 200,000 colones y un poquito más, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo. En cuanto a los intereses por el pago tardío de la obligación tributaria, esto es cuando ya se presenta tarde, automáticamente está esta sanción o este monto por intereses sobre el monto dejado de pagar. Y esto se produce de manera automática. Esto quiere decir que si al día 16, 17, 18 voy a cancelar eso mediante conectividad o a las ventanillas del banco, el monto, refiriéndonos al del ejemplo de 200,000 colones, ya va a tener el adicional de los intereses. Esto también aplica a lo que es la sanción por intereses a los pagos parciales, que son adelantos de renta, porque estos pagos parciales son establecidos por ley. Entonces, por esta razón, debe realizarse en los tiempos que establece la norma, porque si no, deberían considerarse al final el monto por concepto de intereses. Y estos intereses los podemos ubicar, las diferentes tarifas que aplican a lo largo de los años, porque aumenta cada 6 meses aproximadamente. Esto quiere decir que si yo incurrí en una deuda atrasada, una deuda morosa, tarde, en el año 2020, entonces se me aplican, según el segmento, las diferentes tarifas de intereses, según en los meses en que aplicó. ¿Cómo se ve esto? Entonces, aquí tenemos que del 1 de enero del 2023 a la fecha,
está un porcentaje de interés diario de 0.031175. Entonces, si eso varía en junio, entonces ya va a haber, para esos días va a haber otro porcentaje de interés y así sucesivamente ha aplicado a lo largo del tiempo. Esto lo pueden encontrar las tablas actualizadas, o sea, el histórico de tarifas en lo que es la herramienta de DELEDI, que es elaboración de impuestos, que ya aplica más que todo para lo que es el recibo oficial de pago y para consultar estos aspectos de intereses. Como vemos aquí, ya habíamos determinado que eran 12 días de atraso, ¿verdad? Que se canceló esa obligación. Entonces, que tenía vencimiento el 15 de febrero y se pagó el 27 de febrero. Entonces, los 200,000 por el 0,031175 nos va a dar una tasa diaria de interés, un monto diario de interés de 63 colones,50. Como son 12 días, entonces esos 63.5 diario lo vamos a multiplicar por los 12 días y eso va a dar un monto de total de intereses por pagar de 762 colones para los 200,000 colones que se pagaron tarde y 12 días tarde. Si ya se pagan mucho más días tarde, va a ser mucho más monto de intereses. Entonces, los 200,000 colones se le van a sumar, como les decía, a los 762 colones y eso va a ser lo que se va a pagar en conectividad. La sanción por presentación tardía y por mora, que son 46,200 y 2,000, van a sumar 48,220, que ya vimos que se realiza mediante el de 116 en ATV. Los 200,000 colones por 12 días de atraso se convirtieron en 248,982. Y esto que fue una deducción de la sanción del 80%. Entonces, mejor, como decíamos por ahí en un inicio, es más barato pagar en tiempo. En cuanto a las sanciones que están establecidas en el articulado del 78 en adelante, también devengan intereses, según el artículo 57 del Código de Normas, que los que acabamos de ver hace un momentito, a partir de los 3 días hábiles siguientes a la firmeza de la resolución que lo fije. O sea, las sanciones autoliquidativas por los obligados tributarios quedarán en firmes en la fecha en que se realice la presentación. O sea, si yo vengo y presento una sanción autoliquidativa por una presentación tardía del IVA y no la pago, entonces quedará en firme esa resolución y empiezan a correr los intereses por el pago de la sanción. Los delitos tributarios, estábamos viendo infracciones, ahora entramos a delitos que los conoce, el órgano que los conoce es el Poder Judicial, es cuando, según el artículo 92, hay fraude a la hacienda pública, y esto es cuando el monto defraudado exceda los 500 salarios bases, el monto dejado de pagar. Y esto implica no es ni una sanción, ¿verdad? Porque una sanción es un término corto. Esto implica privación de la libertad de 5 a 10 años. ¿Cuáles son los delitos más conocidos? Bueno, los delitos tributarios. El artículo 94 establece el acceso desautorizado a la información, que va en la prisión de 1 a 3 años. O sea, cuando yo ingreso a sistemas informáticos a los que no estoy autorizado a ingresar para situaciones no lícitas. El artículo 95, manejo indebido de programas de cómputo, o sea, para eliminar una deuda, para ocultar información de 3 a 10 años. Cuando facilito, en el caso de los funcionarios públicos, códigos y claves de acceso de 3 a 5 años de prisión. Cuando igual presto el código y la clave de acceso de 6 a 1 año, ¿verdad? Para que consulten alguna información, a veces de forma ingenua, sin pensar en cosas en ocultamiento o mal manejo de información, pero presto el código y la clave, entonces hay de 6 meses a 1 año de prisión.
En el artículo 98 se establece responsabilidad penal del funcionario público por acción o omisión dolosa de 3 a 10 años, o sea, como con intención y alevosía, como le decimos, se me establece como funcionario una responsabilidad penal en alguna gestión. El artículo 98 bis, responsabilidad penal del funcionario público por acción o omisión culposa. Ya eso, ¿verdad? Con más agravantes, según lo que establece el Ministerio Público, ¿verdad? Ya el que fija esos delitos que van de 1 a 3 años de prisión y de 10 a 20 años la inhabilitación del ejercicio de la profesión como funcionario público. Hemos visto una serie de obligaciones de los contribuyentes o los obligados tributarios, pero igualmente hay derechos que en el carácter de obligado tributario de contribuyente se tiene. Por ejemplo, no aportar documentos que ya fueron presentados en una gestión, en una fiscalización que me están requiriendo documentos y tengo los comprobantes de que ya presenté esos documentos, tengo el derecho de no presentarlos nuevamente. Ser tratado con respeto y consideración, presentar alegaciones y pruebas. Tengo derecho como obligado tributario a ser oído, a ser informado y asistido. Si yo voy a, me citan a comparecer, puedo acudir con mi contador, con mi abogado. Acceso, tengo todo el derecho al acceso a los expedientes como obligado tributario y además a consultar por las vías legales previstas. Son derechos de los obligados tributarios que se establecen desde el artículo 166 al 175 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y existen también medios para dirigirse a la administración tributaria. En cuanto a las solicitudes de información sobre trámites o requisitos o verbales o escritas, hay herramientas que la administración tiene dispuestas como la plataforma Info y Asistencia y la plataforma Travi para hacer consultas e igualmente consultas por escrito, igualmente consultas verbales a lo que es el Centro de Información Tributaria, que es conocido como nuestro call center. El plazo que se tiene para atender estas solicitudes de información en estas plataformas es de 10 días hábiles. En cuanto a las peticiones amparadas al artículo 102, que son consultas referentes a trámites, a criterios, donde se solicitan criterios de un caso real, que no sea para compensaciones y devoluciones, el plazo es de 2 meses. Y en cuanto a las consultas del artículo 119, que es un interés personal directo ante una situación concreta y actual, estas consultas deben cumplir todo un formato establecido en el código. Se debe emitir un criterio por parte del consultante de la situación que se está dando. El plazo para resolver por parte de la administración es de 45 días hábiles. Y aquí están las plataformas que les comentaba para lo que son consultas, info y asistencia para consultas básicas de trámites y demás, consultas generales, y tiene su chatbot que también puede ayudar a los contribuyentes. En el caso de la plataforma Travi, que también contiene un chatbot, que eventualmente ahorra tiempo para el consultante, si ahí se da la respuesta a la duda que tiene. Aquí es para presentar diferentes trámites. Son un trámite de compensación, de devolución, por ejemplo, un trámite de eliminación de deuda en la consulta tributaria. Esos son trámites que se gestionan a través de esta plataforma. Y las ayudas audiovisuales que están previstas en esa dirección que ahí se les muestra en nuestra página, en el sitio web del Ministerio de Hacienda, donde hay dispuestos presentaciones, videos de dichas presentaciones, manuales y demás información para el uso, información de impuestos y demás para el uso de las herramientas. De mi parte es todo. Muchas gracias.